Vamos a estar estudiando en la primera epístola de San Juan. Vamos a comenzar esta tarde esta serie de estudios en la primera epístola de San Juan. Y vamos a dar lectura, mis hermanos y amigos, a estos primeros 4 versículos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. La palabra del Señor dice así. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la fuente de vida, es la fuente de transformación. Padre Celestial, te pedimos que esta tarde tú puedas estar, Señor, dirigiendo este estudio. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté tocando nuestras mentes, nuestros corazones. Que podamos ser sensibles, Señor, a tu palabra y que podamos aplicarla, Padre mío, a nuestras vidas. Te pedimos que te quedes con nosotros, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Y a través de la palabra de Dios, mis hermanos y amigos, vemos que cuando Jesús vino a la tierra, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él no solamente vino para vivir una vida, sino que Él vino a dar vida. Por eso leemos en Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10, de las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Evangelio de San Juan fue escrito con el propósito de producir fe en el hombre y que a través de esta fe pudiéramos tener vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en la primera epístola de San Juan, el libro que vamos a empezar a estudiar, el Señor, nuestro Dios, nos habla con mayor detalle de la naturaleza de esta vida. Y es por eso que para estar seguros, mis hermanos y amigos, de vivir esa clase de vida que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, nos da, tenemos que hacer un estudio, mis hermanos, cuidadoso de esta epístola de Primera de Juan. Y este primer estudio en esta tarde, el primer estudio de una serie de ellos, vamos a comenzar con alguna información, alguna información adicional que nos va a ayudar a nosotros a poder entender, a poder interpretar y sacar lo mejor de esta epístola. Y lo primero que vamos a ver es ver quién es el autor, quién fue el escritor de esta primera epístola de Juan. Y muchos están de acuerdo que el autor de esta epístola es Juan el discípulo amado. Juan el discípulo amado. Las semejanzas que hay en los escritos de la primera epístola de San Juan con el Evangelio de San Juan sugieren esa evidencia interna de que este libro, que esta epístola fue escrita por Juan el discípulo amado. Pero también hay una evidencia externa, o sea, una evidencia fuera de la Biblia, lo que la historia nos relata y nos dice, y que testifican, mis hermanos y amigos, que Juan, el discípulo amado, fue el escritor de esta primera epístola de Juan. Y vemos a Policarpio, un hermano de la primera iglesia, un hermano y pastor, que era un estrecho colaborador de Juan. Y pareciera que él hace referencia a esta carta al comienzo del siglo II. Cuando él escribió, él hace referencia de esta carta, cuando él escribió una carta a los hermanos en Filipos.
Y también encontramos a este otro hombre, este otro hermano Ireneo, un estudiante de Policarpo, que menciona y atribuye a Juan, el discípulo amado, como el autor de este libro, de esta primera epístola. Pero ¿quiénes fueron los recipientes? ¿Quiénes fueron los que el apóstol Juan escribió? Y es muy interesante, mis hermanos, que cuando nosotros leemos esta primera epístola no se menciona un nombre específico, no se mencionan personas y no se mencionan iglesias con nombre. Por lo que nos hace pensar que posiblemente Juan, el discípulo amado, pudo haber estado en Éfeso, porque él era el pastor de una iglesia ahí en Éfeso, cuando él estaba escribiendo esta carta. Y esto nos hace pensar que esta carta, esta epístola, era una epístola general a todos los creyentes que estaban en el Asia Menor. Y por extensión, es un libro, es una epístola que se aplica a nosotros hoy en día. Pero ¿cuándo fue escrita esta epístola? ¿Cuándo fue escrita esta carta? Y hay muchas estimaciones que nos hablan cuándo más o menos fue escrita esta primera epístola. Y se nos dice que entre los años 60 y 100 después de nuestro Señor Jesucristo. Pero la mayoría de eruditos la colocan más o menos alrededor de 90 a 95 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante porque nos hace pensar, más o menos nos da una idea de cuántos años, cuál era la edad que Juan, el discípulo amado, más o menos tenía. Y algunos mencionan que posiblemente Juan tenía entre 80 y 85 años de edad cuando él estaba escribiendo esta primera epístola. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Por qué es que Juan escribió esta carta, esta primera epístola? Y hay una frase, hermanos, cuando nosotros leemos esta primera epístola, hay una frase que se repite una y otra vez, como que si fuera una nota musical a lo largo de esta epístola. Y esta frase es la siguiente: estas cosas os escribo para. Estas cosas os escribo para. Y esa palabra para nos habla de propósito, nos habla de que hay un propósito. Y en el versículo 4 del primer capítulo, por ejemplo, vemos que esta frase se repite y dice: para que vuestro gozo, os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea cumplido. Vemos el primer propósito. Y luego en el capítulo 2 vemos: os escribo para que no pequéis, otro propósito. Y en el capítulo 5 vemos: os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna, otro propósito más. Y en el mismo capítulo 5, en el versículo 3, a la parte final, hay otro propósito. Y el apóstol Juan nos dice: para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si bien, mis hermanos, estas razones pueden indicar el lado positivo del propósito de Juan, parece que él también está respondiendo a los errores que eran prevalentes en aquel tiempo. Si nosotros vamos a segunda de Juan, o primera de Juan en el capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 26, vamos a encontrar esta verdad. Y el apóstol dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, sobre lo que os engañan. Y aquí nos da, hermanos, esta información en la cual podemos ver de que habían unos falsos maestros, habían unas herejías que se estaban infiltrando en la iglesia de Dios. Y aunque no plenamente desarrollados en los días del apóstol Juan, por lo menos había un precursor de la corriente filosófica llamada gnosticismo, el gnosticismo. Aquellos que se hacían llamar gnósticos clamaban que ellos tenían un conocimiento especial, tenían un conocimiento superior y que ellos podían interpretar las cosas. Y que para que tú pudieras tener este conocimiento superior, este conocimiento especial, tú tenías que ser parte de esta secta, tenías que iniciarte. Aquellos que se hacían llamar gnósticos creían que toda la materia era mala, Por lo tanto, ellos decían que Dios no había creado o que Él no tenía ninguna parte en la creación del universo material. Por lo tanto, Cristo no pudo haber venido en carne. Mis hermanos, estos hombres
esta secta, esta falsa doctrina, ellos negaban la encarnación, ellos negaban la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Había una rama, por ejemplo, de esta filosofía del gnosticismo que se llamaba docetismo. Y ellos creían que Jesucristo solo se parecía a un ser humano, o sea, que era como una visión, que Él no tenía carne, que Él no tenía hueso, que Él solamente era un espíritu. Y había otra rama que era impulsada por Cerinto, y él enseñó que Jesús era carne, pero que el Cristo vino sobre Él, sobre nuestro Señor Jesús, en el tiempo del bautismo, y que Él lo guió a través de todo su ministerio, y que cuando Él estaba haciendo el sacrificio en la cruz, este espíritu lo dejó, de tal manera que el espíritu del Señor Jesús no padeció la muerte. Entonces vemos, hermanos, que uno de los propósitos, ¿por qué es que el apóstol Juan escribe esta carta? Es justamente para poder responder a todas estas falsas enseñanzas. Y esto, mis hermanos, no es nuevo, porque aún en nuestros días estamos viendo muchos falsos maestros, muchas falsas doctrinas que lo único que quieren, el único propósito de ellos, por supuesto, movidos por Satanás, nuestro enemigo, es que nosotros los cristianos podamos entrar en confusión y de esa manera llevarse almas al infierno. Su aplicación a la vida cotidiana de aquel entonces, esta filosofía, tomó dos direcciones diferentes. Ya que toda la materia se pensaba que era mala, entonces algunos pensaban que una persona tenía que abstenerse por completo a cualquier cosa que pudiera satisfacer la carne. Vemos aquí a un extremo de hombres que no querían contaminarse absolutamente en nada, los estoicos, por ejemplo. Pero por el otro extremo, habían otras personas que pensaban de la siguiente manera, que no importaba lo que uno hiciera en la carne, y al fin y al cabo ellos decían, todo era malo, y por lo tanto, para tener este conocimiento pleno, para poder tener este conocimiento superior, este conocimiento especial, era adecuado explorarlo todo. Por otro lado tenemos los liberales. Ellos participaban de todos los placeres que el mundo les daba. Muchos de los comentarios que el apóstol Juan hace en esta epístola, mis hermanos, parecen abordar estas enseñanzas falsas. Hay una cosa muy especial. Yo no sé si ustedes se han enterado cómo es que estas instituciones bancarias preparan y entrenan a sus empleados para poder reconocer los billetes falsos. ¿Ustedes saben cómo lo hacen ellos? Ellos toman a sus empleados y los envían a un entrenamiento intensivo. Escuchen bien, para reconocer el billete genuino, el billete que es verdadero. Ellos no pierden el tiempo tratando de enseñarles billetes que están falsificados. Ellos, estos empleados, van a usar todos sus sentidos, los ojos, la vista, el tacto, el oído, inclusive suenan el billete, aún el taste, el sabor, por ejemplo. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros, la única fuente, la única forma como estar preparado contra estas falsas doctrinas y estos falsos maestros es venir a la palabra de Dios, a la Biblia, y poder encontrar la doctrina sana que nos puede, hermanos, preparar y estar frente a las acechanzas del enemigo, que las pone a través de estas falsas doctrinas y falsos maestros. Con esta breve, hermanos, reseña de esta epístola, vamos rápidamente al texto que hemos dado de lectura. Y vamos a entender estos 4 primeros versículos. Vamos a estar estudiando en estos 4 primeros versículos. Ellos nos van a servir como el prólogo y nos van a revelar lo siguiente, mis hermanos. Y nos van a revelar cuál fue el objetivo del apóstol Juan en escribir este libro, esta epístola. Y lo podemos ver, hermanos, en el versículo 1. Vamos a dar lectura al versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, dice, tocante al verbo de vida, tocante al verbo de vida. Y el objetivo, ¿por qué que el apóstol Juan escribió, hermanos, esta carta? Es justamente para hablarnos del verbo de vida. Y la primera parte del versículo, el apóstol menciona y dice, lo que era desde el principio. Hay 3 versículos, mis hermanos, en la Biblia que nos hablan o nos dicen o nos mencionan esta frase, en el principio. Y el primer versículo lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos habla, hermanos, del principio de la creación, que Dios a través de su palabra, Él creó el universo, la creación, Él hizo la creación de la nada. Y en Juan capítulo 1, versículo 1, encontramos el segundo texto. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y este versículo de Juan capítulo 1, versículo 1, hermanos, nos lleva más allá del primer versículo de la Biblia. Este nos va a revelar a nuestro Señor Jesucristo, por quién y para quién Dios Padre creó todas las cosas, creó el universo. Nos lleva no solo a su existencia eterna como Dios, sino que también nos demuestra que nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios. Pero aquí también, en esta frase, el apóstol Juan, mis hermanos, hace referencia al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, al principio de la predicación del glorioso evangelio de nuestro Dios. Pero esta frase, lo que era desde el principio, también hace énfasis, mis hermanos, a la estabilidad del mensaje del evangelio de nuestro Dios. Su contenido del evangelio, mis hermanos, no cambia, sino que se mantiene estable desde el principio. Y no está sujeto a cambios debido a corrientes filosóficas o pensamiento humano alguno, como muchas doctrinas y filosofías que se han levantado y que luego han caído. Y el apóstol Juan continúa diciendo, este verbo de vida, dice, es lo que hemos oído, es lo que hemos oído, es lo que hemos visto, dice, con nuestros propios ojos, es lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado, dice, con nuestras manos. Y todas estas expresiones, mis hermanos, son unas respuestas a esas herejías, a esas falsas doctrinas, a esas filosofías que hemos mencionado, que hablaban y decían que nuestro Señor Jesucristo no era un ser humano en carne y hueso, sino que solamente era un espíritu. Y estas frases, mis hermanos, también tienen como objeto enfatizar que Jesucristo, el verbo de Dios, Él es real, Él es carne y Él es hueso, y no solamente un espíritu. Y estas expresiones son consistentes con lo que leemos en Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, donde leemos, y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, a la persona de Jesús. Y dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero no solamente, mis hermanos, el objetivo del apóstol Juan era hablarnos del verbo de vida, hablarnos de nuestro Señor Jesucristo, sino también para anunciarnos que en este verbo de vida tenemos vida eterna. Y esto lo vemos en el versículo 2. En el versículo 2. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. La palabra del Señor dice así: porque la vida, dice, fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos, dice, la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. El verbo de vida, Jesucristo,
la vida eterna, dice, la cual, dice, estaba con él, con el Padre, y que luego se manifestó, dice, a los apóstoles, quienes lo habían visto y daban testimonio de él. Nuevamente, el apóstol Juan está haciendo referencia muy clara a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo muy interesante a lo largo, hermanos, de este pasaje. Y notemos que el énfasis está en la clase de vida que Jesús tiene, especialmente que esta vida es eterna. Si leemos nuevamente en la primera parte del versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos, dice, la vida eterna, el verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él es la vida eterna, es la fuente, hermanos, de la vida, y por eso es que Él vino a dar vida. Por lo tanto, el apóstol Juan se centra, hermanos, en la vida eterna que Jesús ofrece y que Él la hizo disponible en la cruz para toda aquella persona que arrepentido viene y se acerca a Él. Y esta misma vida, mi amigo, que nos estás visitando, una vida eterna, es la que tú puedes poseer, mi amigo, esta tarde, si entregas tu vida a Él y realmente crees en tu corazón en el nombre del Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16, es un versículo muy conocido. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo, tú que nos estás visitando, tú puedes poseer esa vida si tú aceptas en tu corazón y crees en el nombre del Hijo de Dios y te apropias del verbo de vida. Pero hay un tercer objetivo, porque es que el apóstol Juan nos escribió esta epístola. No solamente para hablarnos del verbo de vida, no solamente para anunciarnos de que en el verbo de vida tenemos vida eterna, sino que en la vida eterna podemos tener comunión con nuestro Dios, con su Hijo y entre nosotros. Y eso lo vemos en el versículo 3. En el versículo 3. La palabra del Señor dice así: lo que hemos visto y oído, dice, eso os anunciamos, lo que hemos visto a nuestro Señor Jesucristo. Eso os anunciamos para que también vosotros, dice, tengáis comunión con nosotros. Hay comunión, mis hermanos, en el verbo de vida y en la vida eterna que Él nos da. Y aquí encontramos, hermanos, aquí claramente la razón por qué se tiene que anunciar al verbo de vida. La razón por qué nosotros los cristianos debemos de estar proclamando el Evangelio de Dios. El Evangelio que transforma y que da vida. Porque a través de este Evangelio hay comunión, hay acceso al hombre pecador que viene arrepentido y encuentra comunión con su Dios, con su Creador. Al anunciar, hermanos, esta vida revelada en Jesús y por Jesús, y al creerla, la comunión es posible. La comunión es posible. Y comunión es una palabra muy interesante. Quizás en nuestras mentes, comunión siempre está relacionada con tener ciertas relaciones sociales y relaciones personales. Pero comunión, la raíz griega que se escribió aquí en Primera de Juan, tiene una connotación un poquito diferente. Y nos habla de compartir con alguien, nos habla de participar con alguien, y nos habla de tener ciertas cosas en común. Y comunión no necesariamente, mis hermanos, como dije, habla de tener relaciones personales y sociales, sino que nosotros los creyentes somos, dice, participantes, compartimos, somos socios con el apóstol Juan en este caso y con los apóstoles de la posesión de la vida eterna. Y esa es la comunión que el apóstol Juan está hablando aquí, esa participación, el tener, el compartir algo en común, la fe
del Evangelio, de compartir entre cristianos la vida eterna. Y esta es la misma idea, hermanos, que leemos en Segunda de Pedro. Quizás vamos a leer este versículo para poder entender, hermanos, lo que quiere decir esta palabra comunión. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y quizás para tener mejor contexto, vamos a leer del versículo 3. La palabra del Señor dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido, dice, dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, dice, de aquel que nos llamó por su gloria y poder y excelencia, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, dice, llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y aquí vemos la palabra participantes, es la misma palabra que se usa para comunión. En otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo, para que ustedes tengan comunión, para que ustedes puedan compartir la misma naturaleza divina de nuestro Dios. Y el compartir la comunión que los apóstoles tienen, mis hermanos, el apóstol Juan aquí nos habla que es con el Padre y con el Hijo. El apóstol Juan quiere que nosotros podamos, hermanos, participar y amigos de esta misma comunión. Para que también vosotros, dice, tengáis comunión, dice, con nosotros. Para que ustedes puedan, dice, experimentar lo que nosotros, los apóstoles, estamos experimentando. ¿Y por qué, hermanos, el apóstol Juan desea esto? Que nosotros estemos experimentando este compartir las cosas con el Padre y con el Hijo. Y continuamos leyendo en el versículo 4. La palabra del Señor dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Es la comunión, mis hermanos, el compartir, el participar con el Padre y con el Hijo, lo que hace la vida del cristiano una vida llena de gozo y llena de alegría. El saber cuál es el futuro que nos espera. Participantes de la gloria de Dios. Participantes, hermanos, de la herencia en los cielos, de la vida eterna. Participantes de todas las bendiciones por toda la eternidad. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Que nosotros, a través de nuestro Dios, tenemos una nueva condición. Que ya no tememos, ya no hay razón de temer al futuro. Porque sabemos que nosotros vamos a participar. Tenemos esto en común entre nosotros, que vamos a participar de todas esas bendiciones espirituales que la palabra de Dios nos habla. Y eso es lo que nos va a ayudar, hermanos, a continuar en este tiempo mientras estamos aquí de peregrinos en la tierra. Muchas veces nos encontramos con diferentes dificultades y problemas. Y cuando estamos, hermanos, mirando y enfocando nuestras vidas, nuestras circunstancias, y perdemos, hermanos, esta perspectiva del futuro de la eternidad, es muy fácil desanimarse. Por eso aquí el apóstol Juan está diciendo que nosotros, que la vida del cristiano tiene que ser una vida de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque tenemos un futuro seguro. Somos participantes, tenemos esta comunión unos con otros, con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, de todas estas bendiciones espirituales. Pero mientras estamos aquí en la tierra, hay algo que nosotros también tenemos que participar con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Él vino hace 2000 años. Él hizo el sacrificio en la cruz. Como decimos, Él hizo su parte. Ahora Él está en el cielo. Y Él ha dejado a su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia. Y Él nos ha dejado, hermanos, una misión como iglesia. Nosotros dice que somos un pueblo escogido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Y hermanos,
hay gozo en el corazón del cristiano cuando nosotros estamos participando de la misión que nuestro Señor nos ha dejado. Cuando nosotros somos obedientes a Él, cuando nosotros nos preparamos y vivimos vidas agradables, vidas que puedan ser esas luminarias para este mundo que vive en tinieblas y en pecado. Hermanos, creo que todos nosotros sabemos que hay mucho gozo en el corazón del cristiano cuando está sirviendo a su Señor. Yo creo que la mejor medicina, la mejor medida preventiva, hermanos, para el desánimo, para la depresión, para la tristeza, es justamente el servir a nuestro Dios. Cuando nosotros estamos sirviendo, cuando nosotros estamos participando del ministerio que el Señor nos ha dejado, hermanos, nuestra vida va a ser una vida, un corazón que dé esta música de contentamiento, hermanos, y de gozo, y que puede ser escuchado por las personas que nos rodean. Y hermanos, esto es lo mismo que sucedía con el apóstol Pablo. Si ustedes recuerdan, cuando él estuvo en la cárcel en Filipos, a pesar de las circunstancias en que él estaba viviendo, dice la palabra de Dios que él y su compañero Silas comenzaron, dice, a hablar y cantar himnos porque había gozo en su corazón. Él no estaba mirando las circunstancias, él estaba mirando, hermanos, el futuro. En un día, cuando nosotros, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, él decía, yo no tengo ninguna duda, yo estoy seguro que las circunstancias, que los problemas, que las tribulaciones, que los vientos contrarios, hermanos, las tribulaciones que pasamos, no son comparables, dice, con esa gloria que se ha de manifestar, dice, en nosotros. Y para terminar, Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. En estos 4 versículos aprendemos lo siguiente: que la vida eterna solo se logra a través de la fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de vida, el Verbo hecho carne, el Cordero de Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo. Que esta vida eterna es la base de nuestra comunión con Dios y su Hijo. Y es la que nos va a hacer participantes, mis hermanos, esta comunión, de todas esas bendiciones espirituales que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y que el gozo perfecto, el gozo completo, solo viene cuando hacemos una realidad nuestra condición como hijos de nuestro Dios. Cuando nosotros hacemos realidad esta gran verdad que nosotros estamos compartiendo, somos participantes de todas esas bendiciones que nuestro Dios ha preparado en los cielos para sus hijos. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.